Hoy te voy a enseñar cuáles son las 4 formas necesarias para inyectar el color al momento de tatuar. Para poder lograr un buen resultado al momento de tatuar color, lo primero que debes hacer es entender las distintas formas de ejecución al momento de inyectar el color. Estas se pueden dividir en 2 formas para oscurecer y 2 formas para transicionar. Cuando tú quieres hacer una profundidad o darle la forma al objeto con sombras, puedes hacerlo con negro, haciendo una escala de sombras y después aplicando el color encima, o puedes hacerlo dando a café, un café oscuro. Estos 2 elementos se conocen como oscurecer con escala de sombras o la de oscurecer con oxidación. Cuando hablamos de transicionar, nosotros tenemos que entender que pueden ser transiciones de color o del mismo tono. Por ejemplo, en este caso vamos a usar los mismos tonos de azules. Puedes usar un azul oscuro, un azul medio y un azul claro en este ejemplo. O puedes usar tonos consecutivos en el círculo cromático, que bien podría ser rojo, naranja y amarillo. Como te puedes dar cuenta, estas fusiones te van a permitir lograr un resultado muy llamativo al momento de ejecutarlas en la piel. Es por eso que esto es un buen ejemplo para que lo pongas en práctica. Yo te voy a mostrar el paso a paso y la técnica que debes tener en cuenta para que lo puedas desarrollar. Si lo completas, lo terminas, te voy a dejar un link en donde puedes subir el trabajo que te voy a dejar para poder ver el tatuaje y lo que estás haciendo. En este caso, nosotros vamos a empezar con la tonalidad media del tono azul, porque vamos a usar el mismo tono en la gama de azul, o en este caso el fondo. Al momento de realizar un tatuaje a color, sí se pueden trabajar en péndulos. El péndulo se usa para hacer esas transiciones de color o esas fusiones y que se vean limpias. Pero cuando nosotros queremos lograr un color sólido en pocas pasadas, la técnica que se debe usar es de relleno. Cuando nosotros hacemos relleno es cuando hacemos circulitos pequeños, casi del mismo tamaño de la aguja, para que al momento de rellenar o de hacer este circulito, la aguja entre en esa área muchas veces y quede lo más saturado o lo más sólido posible. Entonces, aquí, como puedes ver, empezamos por el medio de la esfera. Como sabemos que hacia la parte de abajo y hacia la parte de arriba van a cambiar de tonalidad, en esas esquinas o en esos extremos nosotros podemos hacer velocidad para que quede el tono medio que estamos usando, pero no tan saturado. Trabajamos un poco de péndulos al momento de iniciar, como para poder darle bien la forma al círculo, o en este caso a la esfera. Yo te recomiendo que al momento de tatuar lo hagas lento. Aquí se ve un poco rápido los movimientos, pero es por la visual de la cámara realmente. Si tú miras, queda sólido o se nota el color en pocas pasadas. Esto sirve mucho para sesiones largas, ¿no? Porque si maltratamos bastante la piel, pues obviamente al cliente eso le va a doler y puede que dañe mucho el resultado final porque no se termine el tatuaje. Una vez hecho este tono, nosotros vamos a empezar a transicionar. Para esto nosotros no necesitamos limpiar la aguja del todo al 100%, porque la idea es que el pigmento que haya quedado en la punta altere la nueva composición del tono más oscuro y pues se vayan fusionando de a poco. Eso es una técnica que se usa, poder fusionar dentro de la puntera el color. En este caso ya cambiamos el tono y definimos un poco más la forma de la esfera. Como te puedes dar cuenta, el tono es mucho más oscuro. Esto nos va a permitir dar como ese efecto de transición. A medida que se une en los bordes, o sea, imagínate que este es el tono azul y este es el nuevo tono más oscuro. Siempre que vamos a emparejarlos o a empalmarlos, nosotros tenemos que trabajar con péndulos en estas partes para que la fusión quede integrada y no queden manchas muy saturadas, o sea, que esto no quede muy negro y acá quede otro tono, como chocando. Ahora, algo curioso es que nosotros siempre tenemos que trabajar el color más oscuro de primeras. Esto es una regla universal al momento de tatuar,
Por ahí yo creo que tú has escuchado en videos de varias plataformas que siempre tienes que empezar por el tono más oscuro. Y esto tiene una razón muy importante, y es que tú puedes manchar los tonos claros con los tonos más oscuros. Por ejemplo, en este caso que estamos trabajando los azules, si tú llegas a primero trabajar un amarillo, ¿sí? Y esto sea piel real, cuando tú uses el azul y el amarillo esté muy recién, el amarillo va a quedar verde. Entonces, pues no es la idea de que el tono se cambie de esa forma. Entonces, por eso nosotros tenemos que trabajar siempre con los tonos más oscuros de primera. Y aquí vamos a poner el primer ejercicio. Tú vas a coger un cap de negro, lo vas a poner al 100% y vas a poner un capcito de mixer o de suero o como lo estés diluyendo para las prácticas. Vas a coger el pigmento azul oscuro que llevas y vas a tocar un poquito del pigmento negro y el agua, ¿sí? O el mixer, para que se cree una tonalidad un poco más clara, ¿sí? Vendría siendo como una escala de sombras, pero ya viene el color incorporado. Y aquí vamos a poner ese tono en la parte más baja del objeto, que en este caso vendría siendo esa zona. Recuerda que al momento de hacer color tienes que tener en cuenta que las sombras o esa oscuridad que le da forma al objeto es de gran importancia, porque si dejas los tonos muy planos, cuando cicatrice no se va a ver como esa tridimensionalidad, sino que se va a ver mucho más plano y no nos va a servir pues a afinar ese tatuaje. O sea, no se va a ver como ese toque realista en el objeto. Una vez hecho esto, nos toca limpiar la aguja. Es necesario, a diferencia de cuando usamos el tono medio con el tono oscuro, que la fusionamos en la punta. Aquí ya no se puede por dos cosas. Primero, porque el tono azul es muy oscuro para contrastarlo con el azul más claro que tenemos. Y también porque ya alteramos ese azul con negro. O sea que si tocamos el azul claro con este pigmento que acabamos de crear, vamos a dañarlo por completo y no queremos eso. Entonces, en este caso, para cambiar a una tonalidad mucho más clara, pues sí nos toca limpiar la aguja. Es bueno entender que cuando nosotros hacemos el color, nosotros podemos coger con el tono más claro y empezar a empalmar con el tono medio. O sea, no importa si nosotros volvemos a tocar ese tono medio. De hecho, es la idea para que no nos pase lo mismo que con las sombras, para que nos quede parejo todo y no nos queden los grumos. Entonces es buena práctica siempre tocar el tono medio que hicimos antes. Básicamente a partir de aquí todos son repeticiones, o sea, es repetir, repetir y siempre repetir lo mismo. Y obviamente siempre es bueno ir alternando entre lo que sería el relleno para que quede sólido y péndulo para que queden bien las transiciones. Por más de que estemos trabajando en la misma tonalidad de azul, si te diste cuenta que empezamos con tono medio, tono oscuro y después tono claro. Pasa exactamente lo mismo. Nosotros podemos manchar los tonos claros sin querer con los tonos más oscuros. Entonces, pues siempre es bueno trabajarlo de esta forma. Y listo, como te diste cuenta, para el fondo usamos lo que son las transiciones del mismo tono. O sea, cogimos azul oscuro, azul medio y azul claro. Y a esta transición le oscurecimos el tono más oscuro de azul con negro. O sea que trabajamos oscuridad con sombras y transición del mismo tono. Para la esfera vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a trabajar con tonos consecutivos, o sea, rojo, naranja, amarillo, y vamos a oscurecer pero con café. Para este ejemplo siempre es bueno empezar con el tono medio. El tono medio vendría siendo como el color
principal del objeto. O sea, si tú me dices que estás haciendo una rosa y el tono medio es en este caso el naranja, pues quiere decir que toda su composición o en general la rosa es naranja, y el rojo lo vamos a usar para oscurecer o dar esas partes de profundidad, y el amarillo en este caso vendrían siendo nuestros reflejos o el brillo del objeto o de los pétalos, para que se entienda bien que ese sería el punto de luz. Tatuamos todo este tono medio usando la técnica de relleno, y a partir de aquí nosotros ya podemos empezar a integrar los tonos oscuros. Recuerda que siempre va medio, oscuro, claro. Ahora vamos a cambiar de color al tono rojo y vamos a empezar a definir el objeto. Es importante que siempre hagas relleno en el inicio, o sea en la parte donde debe ir el rojo, para que quede saturado, pero como es una transición, después de hacer el relleno puedes hacer una especie de barrido. O sea, vendría algo como así: haces relleno y después jalas, haces como este pequeño barrido. Entonces relleno, jalas. ¿Para qué? Para que la transición se vea mucho más limpia y no se vea tan saturada solo en la base. Como te puedes dar cuenta, ya se empieza a ver esa transición, se empieza a ver como que la esfera tiene una forma y no solo es un punto de color y ya. Una vez hecho esa base, puedes hacer péndulos completos que prácticamente vayan de lado a lado, así como lo estás viendo, para que todo ese tono naranja se fusione bien con el rojo. Y listo. Ahora, en este caso, vamos a aplicar un poco de café. Este tono café tiene que ser un poco más oscuro de la tonalidad del rojo que estás usando. Si, por ejemplo, tú contrastas el rojo con el café y este café es mucho más claro, pues no se va a poder lograr como ese efecto de oscuridad. Entonces, siempre yo te recomiendo que tengas un pigmento café oscuro y un pigmento café medio, para que con los medios puedas hacer transiciones con los amarillos, los naranjas y todas esas tonalidades claras. Y con el más oscuro, pues obviamente puedas oscurecer los azules, los verdes, que ya son muy intensos. Entonces, en este caso, tener un naranja un poco más oscuro que el rojo que vamos a usar. En este caso, al momento de aplicar este café, tú tienes que hacerlo en péndulo, ¿sí? Porque si lo haces en relleno, vas a saturar mucho el café y va a quedar es una mancha. Y no queremos eso, queremos es que quede una transición. Entonces, para esa transición, lo mejor es siempre trabajarlo en péndulo. Y ahora te vas a dar cuenta cuál es el resultado y pues cómo se ve esa transición en la esfera. O sea, cómo altera la forma de la esfera, volviéndola más realista. Y listo, básicamente aquí ya tenemos la oscuridad del objeto. Lo que estamos haciendo son simplemente dar detalles para que se vea un poco más la curva de la esfera, y con esto ya podemos pasar de una vez a hacer las partes más claras, que vendrían siendo con el amarillo. Ahora, no sé si lo has notado, pero al otro lado tenemos una esfera que está al revés, ¿no? Está con el fondo amarillo o tonalidades cálidas y el objeto es tonalidades frías. Pasa que en los tatuajes se usa bastante esto. Pasa que en los tatuajes se usa muchísimo este recurso. O sea que cuando el objeto es frío, ¿sí? O sea, su composición se ve muy fría, ¿sí? A tonos azules, verdes, ¿sí? Lo mejor es que el fondo siempre se contraste, o sea, que sea el contrario, no digo que exacto, pero sí que sea un contrario. En este caso,
El contrario casi exacto pues vendría siendo las tonalidades cálidas, o sea, el rojo, el naranja y el amarillo. Aquí lo primero que tenemos que hacer es integrar la fusión de entre el naranja cuando usamos el amarillo. Es por eso que lo hacemos con relleno, porque el amarillo es un tono tan claro que obviamente los tonos más oscuros le van a ganar. Entonces por eso la fusión del amarillo con el naranja la hacemos en relleno. Es para que quede como con más fuerza y se integren los dos tonos. Como te decía, vamos a dejar el brillo en el objeto. Cuando nosotros hablamos de brillos en las esferas puntuales, el brillo no queda en el borde, ¿sí? Sino queda un poco más abajo de esa esquina. Por lo que vamos a poner un poco de amarillo por detrás del brillo para que dé ese efecto de esfera, ¿no? De que está bien cubierto el color. Entonces ahí te puedes dar cuenta cómo nos está quedando el brillo en el objeto. Puedes empezar a pulir un poco más las transiciones que estás trabajando, mandando el amarillo hasta el rojo. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Que se integren mejor las transiciones que hay en el medio. Y listo, básicamente esto que acabas de ver sería la forma en cómo se deben usar los colores al momento de tatuar. Cómo se puede fusionar y cómo se puede oscurecer. Si tienes alguna duda, alguna pregunta acerca del color, házmela saber en los comentarios y yo te responderé con otro video. Y ya, básicamente lo que estamos haciendo es darle un poco más de fuerza a la transición, trabajando nuevamente los tonos rojos y los tonos naranja, como integrando un poco mejor los colores. Esto muchos tatuadores lo hacen pues para saturar, que quede bien definido el color y que cuando el tatuaje sane por completo no vayan a quedar parches ni que el color se opaca. Entonces es para eso. Puedes hacer tus prácticas. Me gustaría que hagas una esfera similar a esta. Vuelvo y te digo, te voy a dejar un link para que hagas este ejercicio y me lo puedas mostrar. Me gustaría como poder decirte si vas bien o estás mal en tu proceso. Entonces para eso te dejo el link. Ahí puedes subir el trabajo. El color parece algo muy tedioso, ¿sí? Porque al principio cuesta la inyección, pero cuando domines esta técnica, cuando entiendas, digamos, cuáles son estas pautas necesarias para hacer el color, créeme que lo vas a entender y lo vas a desarrollar mucho más fácil, con mucha más rapidez. Y ya, no sería nada más por este video. Te recomiendo que practiques muchísimo. En serio, muéstrame tu trabajo para poder calificarlo y ver qué es lo que estás haciendo y darte la retroalimentación necesaria. Me despido, espero te vaya muy bien. Se les quiere muchísimo a todos ustedes y nos vemos en un próximo video.